Javier Pastor de Bit2Me. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien. Por cierto, ahora que he nombrado a Ripple, lo ha petado. Un vídeo que cuando te pregunté el otro día sobre Ripple, lo he subido ahí aparte y la verdad es que ha tenido muy buena acogida entre los oyentes ahí en YouTube. O sea, que tienes XRP fans. No sé yo si fans, porque le diste bastante caña. Sí. Bueno, a ver, al final siempre los hay, yo me voy a la parte filosófica, ya sabes, Pedro, que a mí la XRP o cualquier otro criptoactivo que se utilice por parte del sistema que ya tenemos, aunque no sean monedas fiduciarias tradicionales como el euro o el dólar, si tú estás replicando o estás centralizando la posibilidad del control con una nueva moneda, sea a través de XRP o de cualquier otra, pues creo que es llevarnos a cometer los mismos errores, ¿no? Por eso soy un poco crítico, pero no descartemos y no nos cerremos en pensar que alguna de estas monedas o alguno de estos protocolos pues pueda tener uso y triunfar. No lo descarto. Pero estamos con Javier Bitcoin, no con Javier XRP. Claro. Y de hecho, aprovechando ya esa percha, vamos a contar, como ya sabréis los oyentes, Bit2Me, bueno, estáis regalando 15 euros a los nuevos clientes que entren por el link que tenéis ahí en la descripción de este programa. Y nada, y son 15 euros de regalo, esta bienvenida que le dais a nuevos clientes de Bit2Me. Claro, de Bit2Me y oyentes de Intereconomía, de MyEconomy. Sí. Entonces está funcionando muy bien, la gente está muy contenta, sobre todo ahora que el precio, como has comentado antes, en el último mes ha bajado un poquito. A mí hay un meme que me gusta mucho, que habrás visto en redes, que es el de las dos filas, las dos colas con dos tiendas, una cuando Bitcoin está a 74.000 y otra cuando Bitcoin está a 61.000, ¿no? Y la cola de 74.000 la tienes llena de gente y es que nos dejamos llevar muchas veces por el FOMO y no entendemos que la oportunidad de acumular más sats, si entendemos la propuesta de valor y el futuro que tiene Bitcoin, pues es hacerlo cuando te cueste menos, ¿no? Entonces, yo siempre que hay un dip, trato de aprovecharlo. Y creo que estamos, no sé si caerá más, porque es verdad que tú mencionabas en la entrada diferentes factores que están afectando al precio. Es posible. Estamos cerquita de la media de 200, la media de 200 días móvil, en 57-200, me parece que está por ahí. Y todo este tema de MTGOX, el tema de los mineros, el tema de Alemania, ¿no? Del gobierno que ha vendido también 2.600, 2.700 Bitcoin. Y el tema de los ETF, que empezaron muy bien el mes, pero que llevan un par de semanas ahí con algunas salidas, sobre todo Fidelity y otros fondos. BlackRock no ha vendido un solo Bitcoin. O sea, que nos está lanzando también un mensaje de quién es el líder, el que más tiene, y que no está vendiendo ninguno. ¿Cómo no los ha vendido? Los demás sí, Fidelity y todos los demás fondos sí que están liquidando. Ayer fue un buen día, ayer hubo entradas netas, me parece de 80 millones de dólares, pero BlackRock es el único que no está moviendo sus posiciones al menos en esta oleada. Entonces yo creo que es un mensaje importante a tener en cuenta porque este es el fondo líder y el que está un poco llevando la batuta, ¿no? De todo este tema. Es que al final lo que hagan ellos es un poco a dónde va a tirar el mercado, ¿no? Lo decía esta mañana, estamos hablando en perspectiva de MTGOX 140.000 Bitcoin, que se han anunciado a bombo y platillo, ¿no? Que van a hundir el precio, que se van a poner en mercado y tal. En realidad no son 140.000 porque son 90.000 de aquí a final de año, ¿vale? Y de esos 90.000 hay 30.000 que están comprometidos ya con un fondo y de esos 60.000 restantes, si los tenedores, si los usuarios, si los que van a recibir de nuevo esos Bitcoin que perdieron en su momento en MTGOX han seguido el mercado, que estoy seguro de que lo han seguido. ¿Tú lo venderías ahora sabiendo lo que viene en los próximos 12 y 18 meses? Ahora mismo para nada, vamos. Claro, por eso digo que yo creo que el mercado ha descontado una noticia a la cual se le ha dado mucho bombo. Estamos hablando al final, como decía, de 140.000 Bitcoin. Cuando hablamos de MicroStrategy, que tiene 225.000, o los ETF, que han acumulado cerca de 1 millón de Bitcoin, pues hombre, pongámoslos todo en... Y luego, el tema de Alemania. ¿Cuántos Bitcoin han vendido a Alemania? 2.600. No, claro, eso puede ser una noticia de un día. No de más. Es el ruido. La señal al final es lo que hablamos siempre. Vamos a medio y largo plazo, entendemos el valor que aporta Bitcoin, el momento histórico en el que estamos y yo creo que es una buena oportunidad, pues eso, para usar el código QR si no eres usuario de Bit2Me, comprar 100 euros, que eso en principio nos lo podemos permitir, aunque vengan las vacaciones, ¿no? Hacer ahí un huequecito para la inversión y tener esos 15 euros de regalo que son instantáneos además. Además, es verdad que es un buen momento para entrar. Ahora mismo lo tenemos en $61.000 Bitcoin. Caso de MTGOX, sí que tiene un poquito más de, parece, ¿no? Más de, serán 140.000 Bitcoins. 140.000 o los 8.000, 9.000 millones de dólares. Claro, tiene mucho más importancia al final que lo de las ventas de Alemania. Total. Alemania y lo de los mineros desde el halving han liquidado posiciones enormes, ¿no? Pues ahora mismo no tengo las cifras, pero
En febrero tenía unas tenencias netas de unos 750.000 Bitcoin. Ha caído muchísimo. ¿Eso qué significa? Que el papel de estos actores, el movimiento que van a poder realizar en el mercado, ya se está agotando. A la baja, quiero decir. Y al mismo tiempo estamos viendo salidas tremendas de los exchanges, de la liquidez de los Bitcoin que hay en el margen disponibles para que se puedan comprar. Entonces, si además a eso le sumamos el ruido que va a hacer la aprobación de los ETF de Ethereum, probablemente pues de aquí a unos días, ¿no? Si todos esos informes S21 creo que están bien rellenos, solicitados y le dan el beneplácito, pues hombre, yo creo que el escenario en los próximos 12-18 meses es muy bueno. Entonces, ¿podemos bajar a 58? Sí. ¿Podemos caer a 52? Pues es posible que también. No digo que no, que haya un flash crash, una noticia de algún evento inesperado, un cisne negro, ¿no? Como lo solemos llamar. Pero si entiendes y comprendes el valor que tiene Bitcoin en este momento y lo tienes como una forma de ahorrar en periodos largos de tiempo, pues yo creo que no, o sea, no vamos a ver muchas más oportunidades ni este rango de precios. Yo me acuerdo cuando estábamos en el ciclo anterior, después del el COVID, cuando nos encerraron a todos, estuvimos lateralizando, más o menos desde el halving, un poquito antes, entre los 8 y los 11.000 dólares. Y estuvimos ahí como 4 o 5 meses y de repente despegó. Y cuando despegó, despegó. Lo digo esto también porque los días en los que Bitcoin tiene un comportamiento de alza, ¿no? De crecimiento, si lo miramos en bloques de 4 años de los ciclos de los halving, son muy poquitos. Eso significa que todo el tiempo que has estado holdeando o esperando, si te pierdes esa subida, luego a lo mejor entras en FOMO y entras cuando Bitcoin esté en 100.000, en 150.000, el precio que esté, y te has perdido pues toda la potencial ganancia, ¿no? Vale, si lo ves como una forma de entrar y salir al mercado, me refiero, si lo ves como algo que vas a tener como patrimonio para tus hijos, tus nietos, pero creo que no pueden ser mejores las expectativas. Hemos hablado ya varias veces aquí, Pedro, de las elecciones de Estados Unidos, vemos que sigue subiendo el tono, que se sigue hablando de Bitcoin, y yo creo que esto no va a ser en vano, y que si Trump gana las elecciones de Estados Unidos, pues hombre, esa declaración que dijo, que a mí me pareció graciosa, quiero que todos los bitcoins se minen aquí en Estados Unidos, me parece muy buena. Made in USA. Made in the USA. Make Bitcoin great again in the USA, ¿no? Sí. Así que, hombre, yo creo que estamos en un panorama muy interesante. Lo que tú comentabas de Wikileaks, también están habiendo noticias que los bitcoiners celebramos, ¿no? Que alguien que intenta traer verdad al mundo y que ha sido censurado, atacado a través de los servidores, a través de los sistemas de pago para pues poder funcionar con su plataforma Wikileaks y que nos trajo pues contenido muy sensible, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, de algunas acciones que estaban llevando a cabo, pues que Bitcoin haya hecho posible que esa persona hoy, pues tú lo decías también, regrese a su casa y que haya un bitcoiner anónimo que está dispuesto a poner 8 Bitcoin, $500,000 para que esa familia siga adelante, ¿no? Eso es brutal, sí. Brutal. O sea, he visto la noticia ahí y digo... Desde el punto de vista emocional, humano, sí. ¿no? El tener un activo que está fuera del poder político, fuera del... Cuando hablamos de resistente a la censura, justo, eso es resistente a la censura y global, inmutable. Entonces, claro, que tú puedas... Es que eso es lo que tenemos que entender, que estamos en una transición de confianza. Yo siempre en todas las charlas que hago hablo de la palabra confianza y digamos que es como el punto central. En quién hemos confiado y por qué hemos confiado en esas entidades y qué es lo que ofrece Bitcoin para protegernos como ciudadanos de esas entidades que nos están defraudando, engañando, mintiendo constantemente, ¿no? Sí, justamente además antes te leía en LinkedIn también un artículo sobre la inflación en la caída del Imperio Romano. Como, bueno, es comparable un poquito a lo que ha podido hacer la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco Central aquí en Europa, imprimiendo como locos cuando han venido crisis, al final, pues echando por tierra todo el valor de las propias divisas. Eso, cosa que con Bitcoin no se puede hacer, ¿no? Claro, en el fondo de los imperios hay un libro muy bueno también, además de este artículo del Imperio Romano, que os animo, además hay un podcast en internet, que es La caída o el Imperio Romano y las divisas de Lunaticoin, muy bueno, donde se desgrana y se especifica qué tipo de moneda se utilizaba, qué pureza tenía, qué impacto político tenía, militar también, por los costes que tenía mantener a todo el ejército en todo el imperio. Y cómo degradando ese valor de la moneda, cómo sustituyendo el metal original que tenía, fueron perdiendo esa hegemonía, ¿no? Y fueron perdiendo la capacidad que tenían de controlar pues, a la población, de controlar la economía, etcétera, etcétera. Entonces, lo estamos viendo ahora. Ahora no hay ningún tipo de respaldo en metales preciosos. Yo creo que cuando esto se estudie en el futuro va a llamar mucho la atención nuestro tiempo, ¿no? El modelo de Estado-nación con bancos centrales, donde había una élite o una serie de señores no elegidos, además, ni siquiera es el gobierno de los países,
que decidiesen hacer quantitative easing o emitir dinero para solucionar problemas de todo tipo. Te hablo de pandemias, de guerras, de lo que sea. Inyectar el dinero donde a ellos les interesa, creado de la nada, y democratizar las pérdidas, ¿no? Poner sobre nuestros hombros todo ese coste que tiene el haber creado ese dinero. Y yo creo que esto se estudiará en el futuro, diría. Y las generaciones que vengan venideras dirán, ¿pero no os dabais cuenta de que os levantabais cada mañana a trabajar por un dinero que se imprimía literalmente de la nada y que había un grupo de señores que decidía quién se lo daba? Claro, entenderán por qué utilizan Bitcoin, ¿no? En ese momento. Pero vámonos a este siglo, que nos quedamos ahí en la parte histórica. No, quería hablar contigo esta parte de Wikileaks, justamente, pues es un poco lo que explicabas, esa manera de eludir a gobiernos, justamente, o sea, Julian Assange al final crea Wikileaks, una página en la que filtra documentos clasificados del gobierno de Estados Unidos. Empezó con Estados Unidos, luego ya de otros países. Documentos sobre la guerra de Irak, sobre la guerra de Afganistán, de verdaderas burradas de Guantánamo. Al final, claro, como es normal, el gobierno de Estados Unidos quiere defender lo suyo, pone toda su maquinaria y te das cuenta que su maquinaria no es solo estatal, evidentemente. Lógico, también ¿no? Empresas privadas. Empresas privadas, no solamente de sistemas de pagos como PayPal, Mastercard o Visa, que se bloquearon todas las cuentas bancarias que pudiesen recibir fondos usando estos servicios, sino también a nivel servidores. O sea, los servidores que estaban en Suecia y en otros países se bloquearon, los proxies no funcionaban, se atacaba a esa página web, a la página de Wikileaks. Entonces tú eres periodista, Pedro. Tú estás para hacer una función social muy concreta, que es que los ciudadanos puedan tener información veraz. Evidentemente todos trabajamos en diferentes empresas o medios de comunicación y tal, pero la profesión es la que es. Entonces yo creo que hubiese un individuo que es verdad que estaba filtrando material clasificado, pero que lo que te estaba diciendo es que el gobierno de Estados Unidos estaba cometiendo atrocidades, literalmente, como haría un grupo terrorista y se le definiría de esa forma. Creo que el tratar de atacarlo por todos los medios, incluido el financiero, ¿no? Incluido el cortar la posibilidad de que recibiese fondos para desarrollar su actividad y que Bitcoin hiciese posible que esa actividad continuase, ¿no? Con esa adquisición de 4.000 Bitcoin en junio de 2011, pues creo que nos tiene que hacer pensar a todos de dónde está la libertad realmente de la que se presume un poco en Occidente y qué herramientas de defensa tenemos. Lo mismo, a ver, esto es un ejemplo similar. Ahora estamos viendo a Rishi Sunak hablando de que quien no haga la mili, ¿no? Quien no vaya a hacer la carrera militar, va a tener penalizaciones con el carnet de conducir, por ejemplo, con la licencia, pero también le van a cerrar cuentas bancarias. Y esto lo vimos también en Canadá. Lo vimos con los camioneros, cuando pasó todo este tema de la pandemia, que había camioneros que hicieron protestas y bloquearon diferentes ciudades, y se les cerró las cuentas bancarias y se amenazó a aquellos que querían donar utilizando dinero fiduciario, ¿no? Entonces, creo que todo esto nos... Y eso sin llegar a las CBDC todavía, ¿eh? Eso sin llegar a la CBDC, que es un punto del euro digital, que hoy o esta semana han sacado un reporte más actualizado, ¿no? De en qué va a consistir y qué es lo que buscan y esa privacidad prometida que nos están diciendo. Entonces, creo que más allá de los ETF, de BlackRock, del precio, de la cotización, lo que tenemos que entender es que necesitamos un escudo, los ciudadanos, que nos proteja contra la censura, que nos proteja contra el totalitarismo. Y eso es Bitcoin, ¿no? Yo sé que hay muchos oyentes, a lo mejor personas, que les gusta más la parte técnica, la parte de infraestructura o la parte de inversión, que dicen, invierto en Bitcoin y a ver si lo vendo por 5 veces más. Bueno, pues, pero también tenemos que ir a la parte social y filosófica que tiene detrás. Y esto por no hablar de la inclusión financiera que podría tener Bitcoin en Latinoamérica, en África, que ya lo está haciendo. Sí. Que ya lo está haciendo. Y luego esas sanciones internacionales, te gusten más o te gusten menos, pero que se utilizan como herramienta de guerra. Lo utilizas con un ciudadano, como es Assange, lo utiliza el gobierno de Canadá, pero también se utiliza contra otro país. Lo puedes utilizar contra Rusia en un momento determinado, contra Venezuela. Yo no me alineo, ni estoy, cerca en filosofía ni en pensamiento ni de Maduro ni de Putin, evidentemente. Pero necesitamos un marco neutral, necesitamos un sistema que esté desvinculado del poder político, y eso es Bitcoin, ¿no? Y eso es lo que la gente también como ciudadano tiene que poner su granito de arena en ese entendimiento. ¿Y eso por qué crees que, por ejemplo, ahora Trump se puede posicionar a favor de Bitcoin cuando realmente es una pérdida de poder geoestratégico para países como Estados Unidos, que lo ha tenido históricamente? Bueno, la respuesta más sencilla, Pedro, es que Trump lo que está viendo es la oportunidad de ganar 50 millones de votos, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces. Es cierto que si se incentiva o se facilita el uso de Bitcoin, no solamente Trump, ha habido otro político republicano que está llevando al Congreso la propuesta para que se paguen impuestos en Bitcoin. Esto es de ayer. No me acuerdo el nombre, pero lo propuso ayer.
Y aunque pierda poder el político de turno o el país de turno, esta es una tecnología estratégica. Ya no hablo de la relación entre individuos y estados, yo hablo de la relación entre estados. Es que los estados que no atesoren el activo más escaso de la historia de la humanidad, con las propiedades que tiene Bitcoin, se está pegando un tiro en el pie. Es como dejar de adoptar la pólvora como una herramienta que te da superioridad militar contra otros territorios, porque la deuda de todos los países está basada en lo mismo. No tiene respaldo de nada. Y el día que esa deuda no la quiera nadie, ni Japón, ni China, ni Estados Unidos, ni Europa, ¿qué va a pasar con la unidad de cuenta de esa deuda? Y van a tener un problema todos. El tema de los BRICS, ¿no? Que se ve como una alternativa aquí, que están montando una moneda paralela respaldada en materias primas. ¿Cómo sabemos que están esas materias primas? Necesitamos un sistema de auditoría transparente. Y desde el poder, no desde el poder, desde el pueblo, desde los ciudadanos, necesitamos exigir a los políticos que se posicionen respecto a esta tecnología, porque es lo que va a traer prosperidad a las generaciones que vengan después. Y eso lo tienen que entender, no como una amenaza, sino como una forma de posicionamiento histórico de lo que va a suponer el orden que llegue cuando el modelo que tengamos pues entre en decadencia, que yo creo que ya estamos ahí. Matt Gaetz, lo estaba buscando ahora mientras me lo contabas, congresista estadounidense que propone un proyecto de ley para que el impuesto federal sobre las rentas se pueda pagar con Bitcoin. Yo la verdad es que no lo pagaría con Bitcoin. Estaría perdiendo bitcoins. Yo tampoco. Igual que no pagaría un café, porque no tiene ningún sentido. Hay gente que me dice, es que Javier, Bitcoin, cuando hablas con la familia, con los amigos, con gente tal, es que no lo puedes usar para pagar en el taxi. Si es que Bitcoin no te está protegiendo, no te está dando una solución mejor que el euro para que pagues. ¿Qué es lo que hacen los argentinos? Pues ahí aplica la ley de Gresham en estado puro. ¿Qué significa eso? Yo tengo el peso, que es una moneda muy mala, que se degrada, se deprecia muy rápido. ¿Qué hago? Ahorro en dólares. ¿Y cuál es la moneda que circula? El peso. El peso es el que está rápidamente en la economía gastándose, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Si tú tienes el mejor dinero que ha existido en la historia de la humanidad, determinístico, emisión matemática, transparente, auditable, global, y resistente a la censura, embargable, ¿cómo vas a gastarte eso para pagar un café? Si tienes los euros que te están aquí poniendo impuestos y haciendo todo lo que te están haciendo. Entonces, claro, el tema de pagar impuestos. Lo que pasa es que yo sí lo veo una llamada de atención desde el poder político de, ostras, este tipo de dinero también nos interesaría poder empezar a recaudarlo, ¿no? Y tenerlo, y si hay gente que lo hace... Tienen una wallet importante, Estados Unidos, el gobierno. 200.000, ¿no? Están en torno a... No me acuerdo ahora mismo la cifra, pero es que estuvimos el otro día mirándolo a nivel on-chain con datos de Arkham Intelligence. Okay. Y la verdad es que es muy interesante, claro, van incautando, igual que ha hecho Alemania ahora, vendiendo sus bitcoins, pero Estados Unidos es más holder, ¿eh? Estados Unidos es más holder y hace bien. Yo creo que se fija mucho en China. ¿Sabes cuántos tiene China? Más o menos los mismos. Tiene unos 200.000 cada país. Entonces deben estar viendo, oye, este por tiene 200.000, yo mínimo tengo que tener lo mismo, ¿no? Claro. Y alguno puede pensar, joder, si el gobierno de Alemania acaba de vender 2.500 bitcoin, esto no debe ser tan bueno. Y yo les digo a la audiencia, ¿no? Que reflexione sobre las decisiones que toman los estados. En España, si te acuerdas, en el año 2008, 2009, con Solbes y Zapatero, el gobierno de España vendió toneladas y toneladas de oro. ¿Y qué ha pasado con el precio del oro? De las reservas de todos los españoles. Sí. ¿Y qué responsabilidad o qué penalización han vivido? Históricos, ya, es verdad que no ha habido. Claro, entonces, que no os fiéis de las decisiones que tomen los gobiernos a la hora de liquidar Bitcoin porque podáis pensar, bueno, si está vendiendo el gobierno de Alemania es porque esto no tiene ningún valor. No, es que yo creo que no saben lo que están haciendo en el medio y largo plazo. Y lo digo así. O sea, no creo que tengan la información suficiente de decisión para entender lo que están haciendo, vendiendo 2.600, 2.700 Bitcoin. Además, un político, lo que decíamos antes en la búsqueda de votos o los temas partidistas, miran más siempre al corto plazo que por el bien de los ciudadanos, miran por su corto plazo. O nos vamos más atrás, podemos hablar del oro de Moscú. Totalmente, también, la guerra civil. Claro. Y al final, yo creo que es la mejor comparación, ¿no? El Bitcoin con el oro al final. Es una especie de oro digital. Yo creo que Bitcoin es un oro con esteroides. El otro día escuchaba un... Eso me lo voy a guardar, la del oro con esteroides. El otro día escuchaba una charla que dio Jack Myers en el BTC de Praga, donde explicaba, y por qué yo soy tan pesado y me llamo Javier Bitcoin con Bitcoin, ¿no? Donde explicaba la diferencia de Bitcoin con el resto de criptomonedas. Y habla de Proof of Work, la prueba de trabajo, que es la conexión del mundo real a nivel energía, a nivel tiempo, a nivel computación con Bitcoin. Alguno me puede decir, bueno, pero Monero, o Zcash, o Litecoin, o Bitcoin Cash utilizan también Proof of Work, ¿no? Sí, pero bueno, si tú ves el nivel de la energía que utiliza Bitcoin, estamos hablando de 17 centrales nucleares. 17 centrales nucleares, ¿vale? De capacidad de generación de energía. Si ves la de Bitcoin Cash o Litecoin o todas estas, estaríamos hablando pues de una tienda de MediaMarkt de lavadoras, ¿sabes? Para que nos hagamos una idea del tamaño o de la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué decía Jack Myers?
Jack Myers lo que decía es que todas las demás criptomonedas no están atadas a una exigencia, a una imposición del mundo real, desde el punto de vista del consumo energético y del tiempo y de la computación que tú necesitas para llegar a conseguir el hash de la minería de un bloque, ¿no? Esos 256 bits con un número de ceros al principio. Y para eso necesitas alimentar una red y una infraestructura con miles de millones de cálculos por segundo. Y eso requiere energía. En Ethereum, que es Proof of Stake, y todas las demás criptomonedas, no te requiere ese gasto de energía. Eso que significa que esas criptomonedas y las decisiones de emisión, de cambios en el protocolo, están en el mundo virtual. Y hoy todo lo que vemos en el mundo virtual no nos podemos, voy a decirlo un poco brusco para que se entienda, no nos podemos fiar. Porque tú todo lo que veas en la televisión, en las redes sociales o en cualquier sitio, no te puedes fiar de esa realidad porque no es física. Sin embargo, Bitcoin te conecta el mundo digital con el mundo físico, con una exigencia de energía brutal. Y eso es lo que diferencia a la seguridad de una red de la otra. Aparte de que los tokens de Ethereum fueron preminados y fueron distribuidos entre los fundadores mayormente, ¿no? Entonces, claro, eso sí, la prueba de staking. ¿Por qué se aprueba el ETF de Ethereum? Porque yo soy BlackRock o toda esta gente y sé que puedo tokenizar activos reales, tener el proof of stake, donde voy a ser elegido solamente por tener más tokens en más ocasiones, me está dando poder sobre la red. En Bitcoin, aunque tengan 5, 10, 15 millones de tokens, no les va a dar ningún poder sobre la red. Y eso, aparte del precio, el precio sí lo pueden manipular, pero no el protocolo. Y eso es importantísimo entenderlo. ¿El precio de Bitcoin sí se puede manipular también? Hombre, todo, el precio de Bitcoin y el precio de cualquier activo financiero real. El precio del petróleo lo puedes manipular, el precio del oro, el precio de las acciones de Nvidia, lo que tú quieras puedes manipular. O sea, si tú tienes una posición y tienes tienes capacidad de mover el mercado, vendiendo en un momento determinado o comprando en un momento determinado, vas a alterar el precio. Y si la liquidez de ese activo no es suficientemente grande, pues mucho más. Entonces, Bitcoin, en términos de market cap, es 1.2, 1.3 billones, ¿no?, de capitalización. Eso, si lo comparas con el real estate, o lo comparas con la deuda pública, o lo comparas con equity de las bolsas del mundo, o con el oro, que tiene 12, 13 billion, pues hombre, el potencial de manipulación que tienes es mucho más grande, ¿no? ¿Crees que esto lo hablaba un día con un invitado? Que la geopolítica irá hacia hacerse con más bitcoins cuando que estén todos minados dentro, creo que es del 2100 algo, ¿era? 2140. 2140. Claro. ¿Crees que hacia ahí irá un poco las políticas de...? Fíjate, yo creo que quedan 1.300.000 bitcoin, ¿no?, por minarse de aquí al año 2140. La minería va el otro día lo mismo, en BTC Praga, la empresa de Deutsche Telekom anunció que iba a empezar a minar bitcoin. También. Quedan 1.300.000 Bitcoin. Bitcoin en la capa cero procesa 6 transacciones por segundo. Pero ¿cuál va a ser el incentivo para utilizar la capa cero? Si yo tengo un registro de propiedad global, como decía antes, no lo voy a utilizar para comprar un café, lo voy a utilizar para comprar un portaaviones. ¿Por qué? Porque yo quiero poder hacer un pago de 500 millones de dólares, aunque tenga que pagar un fee de 3.000 euros, o de 5.000 o de 10.000. No me va a importar, porque quiero seguridad. Y eso es lo que Bitcoin va a ofrecer. ¿Quién creo que va a utilizar Bitcoin en la capa cero? Los estados. Los estados van a entender, no sé cuándo, espero que España lo antes posible, que es un activo estratégico histórico y que tienen que atesorarlo para la transición que viene en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Porque si no lo hacen, y lo hacen otros países, vamos a vivir peor los ciudadanos. Entonces esto no es algo de, voy a invertir en una nueva tecnología. No, no, no. Esto tiene el potencial de cambiar la historia tal y como la hemos conocido, porque Bitcoin introduce cambios que no habíamos conocido, y es la no dependencia de terceros para, por ejemplo, custodiar un activo, la inmutabilidad, la transparencia, la auditoría, es algo que de verdad que yo creo que infravaloramos y que no le damos el peso que tiene, ¿no? Entonces, por eso yo creo que poder comprar como particular y adelantarte a los estados y adelantarte a los fondos a través de una empresa que está aquí en España, que lleva 10 años, que hace las cosas bien, Bit2Me, con un código QR cómodo ahí en el sofá, y que te muy bien hilado, ¿eh? Hombre. Les va a encantar a los de comunicación, macho. Nos están mirando del equipo técnico y están ahí pensando en comprar, no te digo más, no te digo más. A ver si es verdad. Nada, pues iba a terminar con eso. Buen mensaje has lanzado también al poder político español. Total. Tenéis mano además con CNMV. Bueno, ¿hacia de dónde crees que va en este sentido el poder político en España en cuanto a las criptomonedas, en cuanto a Bitcoin sobre todo? Pues a ver, nosotros como empresa estuvimos participando en un foro hace poquito, Joao, que es la parte de compliance del equipo, estuve reunido con ellos. Y, a ver, yo creo que están abiertos y disponibles para conversar. Lo que pasa es que no sé si desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista histórico se le está dando el peso y la importancia que tiene. Yo creo que están mucho más centrados, y esto ya aquí podemos entrar en debate, en la tokenización de activos reales, de blockchain y tal, que está bien, y un día podemos hablar y profundizar de por qué creo que blockchain es el motor del coche y el coche es lo disruptivo.
y sin el motor el coche no puede funcionar, pero ese motor puesto con otras cajas de cambio, con otros neumáticos, tiene problemas que no tiene Bitcoin, y lo podemos hablar un día porque eso da para una conversación. Fenomenal. Pero, mira, me lo dejo apuntado. Apunta. Eso es muy importante. Pero sí que creo que están abiertos. A ellos lo que les preocupa es eso, el que no sea un potencial disruptor o que se utilice mal o que haya estafas o que la gente pierda su dinero. También seguridad para los bancos tradicionales de tener un producto de custodia pues que conectado a empresas como Bit2Me, que es lo que vamos a hacer, la apificación de la plataforma para que la banca tradicional se conecte con nosotros y pueda utilizar la liquidez o la infraestructura que tenemos de backend y ellos tengan una marca blanca para dar liquidez a los clientes, ¿no? Entonces la idea es, o sea, yo creo que sí, que no estamos en el mal camino, pero que no se le ha dado la importancia todavía que tiene. Entonces, bueno, esperemos que con divulgación, con un poquito de pinchar ahí de vez en cuando, pero están abiertos y lo han entendido perfectamente lo que es el ecosistema, solo que desde el punto de vista a lo mejor político no se le ha dado todo el peso que debería. O sea, las de Estados Unidos ya lo están hablando, a ver si en las próximas elecciones españolas se empieza a hablar un poquito Ojalá. de este tema. Recordamos un poquito esta promoción para los oyentes de My Economy, de Radio Intereconomía, para nuevos clientes de Bit2Me, entrando en el código QR que tenéis en la imagen que está en YouTube, o si no en la propia... En nuestras redes sociales también lo vamos a poner, en la propia web y en el vídeo de YouTube ahí hay un link con el que regaláis 15 euros a los nuevos clientes. Y si alguno tiene alguna duda, se da de alta y tiene alguna pregunta, en redes sociales yo soy Javier Bitcoin, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y si tenéis alguna pregunta, pues soy encantado de echaros una mano. Así les llamas a los oyentes, que te escriban directamente por Twitter. Sí, a ver, si no les puedo atender, se lo paso al equipo de Vale, soporte, ya. pero si hay alguien que quiera contactarme, pues lo hacen, con ¿Sí? ¿En muchísimo, serio? y lo hago encantado y lo derivo al equipo, si puedo responderle en el momento de respondo. Oye, qué fuerte. Ya estamos 24/7. A ver, lo bueno es que seáis españoles y que seáis tan cercanos. Eso es cierto. Muchísimas gracias, Un placer, Javier Pastor. Hasta la siguiente semana. Venga, nos vemos. Atención, en Naturgy han bajado más de un 15% el precio del kilovatio hora 44,11,99 o entra en naturgy.es. En el corazón de la Comunidad de Madrid